Comencemos entonces con la introducción a API Web de Spotify con Python. ¿Qué es lo que vamos a revisar en esta sección? Bien, vamos a definir qué es una API en términos muy generales, qué es una API Web, cuál es la importancia de estas en la actualidad, que es creo que demasiada, cómo funciona la API Web de Spotify, cuáles son las oportunidades que tenemos con el consumo de esta API y cuál es el papel que juega aquí el uso de Python. Antes de dar inicio a esta pequeña introducción, quisiera mencionar, creo que es importante dar contexto sobre el tutorial. El tutorial que nosotros estamos viendo aquí ya existe de forma escrita en mi página web. Pueden acceder a ella a través de dialectico.com, dando clic en categorías, en otros y seleccionando la entrada que se llama tutorial de API de Spotify con Python. O se pueden ahorrar todo este pequeño viajecito y dar clic en la URL que les voy a colocar en la descripción del video. ¿Por qué les menciono esto? Bien, porque pues es un recurso adicional que pueden utilizar a su favor. En sí, pues esto empezó como un tutorial originalmente para formato web únicamente, y aquí verán que está toda la información que necesitan para poder consumir la API web de Spotify. Sin embargo, en este mini curso que les estoy dando por este medio, por YouTube, pues va a haber mucha más información y más detalles adicionales a considerar. De cualquier manera, de repente me voy a remitir a la página web para estar extrayendo alguna información de soporte, de apoyo que nos pueda ser de utilidad. Solamente les quería dar esa parte de contexto. Prosigamos con esta pequeña introducción. Vamos a empezar hablando sobre qué es una API. ¿No? Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, lo cual es, en pocas palabras, una forma de comunicación entre diferentes softwares mediante protocolos relativamente sencillos. Tienen que entender que una API es básicamente una definición, ¿no? Un conjunto de reglas y protocolos que tienden a ser sencillos, que tienden a simplificar las comunicaciones entre diferentes aplicaciones. Es importantísimo este concepto, es importantísimo este ente de la programación hoy en día para el desarrollo de software. No puedo imaginar un mundo sin APIs. O sea, ya no se trata del mundo del desarrollo de software sin APIs, se trata de un mundo sin APIs, porque las APIs están en todos lados, están inmiscuidas en todos esos procesos en los que tu teléfono celular se comunica con las redes sociales, en los que el contador utiliza su aplicación para la factura, en los que en las tiendas comerciales pueden revisar precios accediendo a las bases de datos. Todo está plagado de APIs. Es importantísimo, es tan importante como es la comunicación a través del teléfono, lo es el concepto de APIs para el desarrollo de software, porque nos permite comunicar diferentes softwares entre sí de una manera simplificada. Ejemplos de APIs, vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Aquí tenemos GitHub, vaya, otro ejemplo brutal. No me voy a extender, pero GitHub es importantísimo. Si ustedes están en el mundo del desarrollo de software, obviamente tienen que saber de esto. Si no están desarrollando software per se, pero de cualquier manera están emparentados con estas áreas, por ejemplo, si pertenecen a un área de análisis o de ciencia de datos, tienen que saber de GitHub. Permite acceder a datos de repositorios, usuarios y más. Básicamente, la principal bondad de GitHub es que permite un desarrollo de software mediante control de versiones y permite una colaboración incluso comunitaria que se da de manera muy efectiva a través de GitHub.
También tenemos Facebook, que permite interactuar con publicaciones, usuarios y estadísticas. Es otro ejemplo que considero que es clásico y es fácil de ilustrar. Por ejemplo, si ustedes están en el área de marketing y han contratado una aplicación que realiza 10 publicaciones de Facebook durante todo el mes en días específicos, muy probablemente, bueno, no, es completamente obvio que esa aplicación está utilizando a su vez, está consumiendo a su vez la API web de Facebook, que le permite realizar esos posteos de publicaciones, ¿no? Con esto también, aparte de postear, aparte de crear contenido, pues también puedes obtener información sobre alguna página en específico, qué tal la cantidad de seguidores, qué tal las estadísticas, el número de impresiones de una publicación, el número de likes, etc. Y otro buen ejemplo, pues es la API de geolocalización de Google, que permite obtener datos geoespaciales de usuarios. Vamos a ver un poquito sobre esto. Ay, aquí aparecieron mis compas de Jujutsu. Aquí en mi página web yo he puesto algunas URLs de APIs, de documentación de APIs. Si ustedes se van aquí, por ejemplo, a la de GitHub, pues van a ver algo de documentación sobre cómo consumir la REST API, que es un tipo de API web que veremos a continuación. De GitHub, aquí tienen, por ejemplo, la de Twitter, que ahora se llama X. Y, por ejemplo, aquí les dice lo que puedes hacer, ¿no? Puedes ayudar a tu negocio a través de la información que tengas con esta API. Puedes tomar datos de tipo históricos o en tiempo real, etcétera, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la de Google Maps, podemos ver todo un abanico de posibilidades muy interesantes. Utiliza imágenes tomadas a nivel de calle y metadatos para crear experiencias inmersivas. Sube, almacena y gestiona tus datos geoespaciales. Crea fotos realísticas en tercera dimensión. Es increíble lo que puedes llegar a hacer. Supongo que Google Maps API tiene algún precio, eso sí. Pero, por ejemplo, tenemos aquí la Open Weather Map, que nos ofrece datos climáticos, y fíjense, esta es abierta, es pública, debe tener seguramente algún límite de peticiones, pero es gratuita seguramente. No la he utilizado, pero nos permite, por ejemplo, acceder a información actual del clima desde cualquier localización, recolectar y procesar datos del clima de diferentes fuentes, tanto globales como locales. Creo que hay demasiado de lo que se puede hacer consumiendo esta API web, y lo encuentro demasiado interesante. Aquí siempre es importante considerar que para consumir cualquier API vamos a necesitar echarnos un chapuzón, sumergirnos en lo que es la documentación. Es imposible hacerlo sin ver la documentación. Incluso si ustedes utilizan alguna inteligencia artificial, algún modelo generativo, ¿no? Como el ChatGPT, DeepSeek, no sé, el Cloud, para generar código, para consumir APIs, les aseguro que les va a hacer falta saber cómo está funcionando, qué es lo que están haciendo, qué endpoints en específico quieren consumir, porque para empezar, a veces las LLMs están desactualizadas y todavía se equivocan demasiado, o a veces no logran captar exactamente qué es lo que nosotros estamos solicitando. Entonces es importante saber de la documentación, y creo que con esto también queda claro pues cuáles son algunos ejemplos de APIs y cuál es la importancia de estas. Ahora vamos a un tipo de API en específico, que es una API web. ¿Qué es una API web? Es un tipo de API que se utiliza para generar comunicación entre aplicaciones mediante el uso de la web. Eso quiere decir que tú puedes realizar el consumo de una API, puedes realizar la comunicación entre aplicaciones mediante la web, mediante una red de internet. Puedes hacer solicitudes, puedes hacer peticiones para obtener respuestas. Vamos a verlo de forma esquemática. Aquí tenemos un usuario que realiza una solicitud desde su ordenador, desde su computadora. Esto a través de una API web, y la API web lo que hace es realizar la solicitud a los servidores, a la aplicación a la cual se está queriendo conectar de forma remota. A través de esta petición pues viene de vuelta una respuesta que va a atender a la solicitud inicial del usuario, y finalmente pues la respuesta va a llegar hasta él. Este flujo de aquí es
pues es importante porque nos va a ayudar a entender cómo está trabajando también la API web de Spotify y cómo es que nos va a traer a nosotros los resultados deseados. Si me permiten, creo que aquí puedo puntero láser, sí. Bueno, lo voy a tener en cuenta para explicar la próxima, pero el caso es que no olvidemos este pequeño flujo. El usuario se está comunicando a través de servidores remotos mediante el uso de una API web. Aquí, como dice abajo, esta conexión se da mediante solicitudes que se realizan mediante un protocolo HTTP, el cual pues no es más que, entre otras palabras, la manera estandarizada en la que se deben estructurar los mensajes para generar tales solicitudes. Vamos a entenderlo después cuando lo pongamos en práctica. Ahora pasemos a lo que es la API web de Spotify. Ahora sí, la API web de Spotify pues es un tipo de API web como lo que acabamos de definir en este momento, que nos permite interactuar con el servicio de streaming de Spotify para realizar acciones como recuperar datos y metadatos de canciones. Esto es en lo que nosotros nos vamos a enfocar aquí: obtener datos de los servidores de Spotify, traerlos a la computadora y almacenarlos en formatos de tabla para después darles algún uso. Pero se pueden realizar otras cosas, como por ejemplo obtener recomendaciones de canciones y también crear y gestionar listas de reproducción o controlar la reproducción misma. Si ustedes han utilizado alguna aplicación por ahí, en Instagram o en alguna otra red social donde Spotify les crea un mapa de sus canciones favoritas, por ejemplo, es definitivamente consumiendo la API web de Spotify. Así es como se hace. Así es como ustedes generan desarrollos basados en Spotify, utilizando la API web de Spotify. Por eso siempre cuando se va uno a inscribir para poder utilizar una API web como esta, lo hacen en una página que dice Spotify para desarrolladores, por ejemplo, ¿no? O Facebook para desarrolladores, Mercado Libre para desarrolladores, hablando de la API de Mercado Libre. Entonces, se trata esencialmente de desarrollo. Ese es el fin de las APIs web que ponen a disposición a nosotros algunas empresas. Y por último, pues vamos a revisar cómo es que podemos utilizar Python para consumir la API web de Spotify. Nosotros vamos a revisar dos formas de hacerlo. La forma más sencilla es utilizando Spotify, que es una librería, ¿no? Es una librería de Python que facilita el consumo de la API web de Spotify mediante el uso de una sintaxis sencilla. Mientras más simple, mejor. Y para eso existen las librerías. Las librerías lo que hacen es encapsular lógicas complejas de código en pequeños renglones en unas cuantas líneas de código. Así tú puedes, por ejemplo, utilizar una librería de Python que te genere operaciones matemáticas complejas a través de una sola línea de código, ¿no? Detrás de esa sola línea de código hay funciones, hay clases que están generando toda una lógica, pero lo que hace la librería justamente es facilitar el uso de esas clases y funciones a través de una sintaxis simplificada. Nosotros vamos a ver Spotify y aquí vamos a revisar cómo es que funciona ahora ese flujo. El flujo es el mismo, pero teniendo este intermediario que es Spotify. Digamos que realizamos una solicitud a través de Spotify. Spotify pues encapsula, como acabo de decir, líneas de código de Python en sencillas funciones para el consumo de la API web. Mediante el uso de la API web envía las solicitudes a los servidores de Spotify. Entonces, ¿qué hace Spotify? Spotify genera código para consumir la API web de Spotify, y así mediante pequeñas líneas de código tú puedes estar consumiendo la API web de Spotify. Al final pues lo que hace Spotify es generar esas solicitudes a los servidores. Digamos, yo quiero obtener información de algunas canciones, la solicito a través de la API web, obtengo la respuesta y esa respuesta viaja hacia mí de vuelta, listo para ser consumida. Vamos a ver esto obviamente en acción, vamos a ver cómo realizarlo, vamos a ver cómo es que solicitamos la información y cómo es que la información llega a nosotros, de qué manera llega empaquetada y cómo la desempaquetamos para poder utilizarla. Y pues listo, vamos a ver cómo hacerlo. Creo que ya es hora de ponernos en acción. Vamos a revisar en la siguiente sección cómo es que podemos
comenzar a consumir esta API web de Spotify, a dónde tenemos que ir para obtener nuestras credenciales de autenticación. Y por último, pues vamos a revisar cómo realizar un consumo de la API utilizando Python de una manera sencilla, pero no tan sencilla como sería con Spotify. Vamos a ver unos ejemplos rápidos anteriores al uso de Spotify, solamente para ilustrar cómo es el consumo en bruto de la API web de Spotify y ver cómo es que nos está retornando la información. Adicional, también vamos a estar consultando ya por fin la documentación de la API web de Spotify y les voy a enseñar cómo interpretarla. Eso es lo que veremos en la siguiente sección y nos vemos ahí, colegas.